Bien, pues buenas noches a todos. Vamos a empezar la lección de hoy. Hoy vamos a tener una pequeña introducción a C#. Vamos a ver cómo podemos aplicar los conceptos que aprendimos en la introducción a la programación en C#. Y estaremos, si nos da tiempo, también viendo cómo podemos aplicar el paradigma de programación orientada a objetos en C#. Entonces, esta primera parte del curso la vamos a estar realizando en GNU Linux, una distribución que se llama Ubuntu. Y eso es para que, quiero resaltar que esto que vamos a hacer ahora era algo prácticamente impensable hace varios años. Utilizar tecnologías Microsoft en GNU Linux era algo que, por no decir poco probable, por no decir imposible, perdón, vamos a decir que era muy poco probable. Pero vemos como, gracias a los esfuerzos de la comunidad del software libre, pues Microsoft ha reconocido la importancia de incursionar también en este ámbito, por lo que hoy podemos contar con tanto editores de software libre como parte de código de muchas de sus plataformas también libres. Y eso ha hecho posible que podamos disfrutar de estas tecnologías que no tienen por qué ser malas en ambientes libres. Entonces, para motivarlos también, para que si alguno no se ha animado a utilizar alguna distribución de GNU Linux, pues este primer acercamiento espero que sea de motivación para que alguno por lo menos se preocupe por instalar una máquina virtual y darle una oportunidad a estos sistemas operativos. Entonces, bien, para tú programar en C#, con Visual Studio Code, tú necesitas tener por lo menos el ambiente de .NET Framework en el dispositivo, en la computadora donde tú vas a ejecutarlo. Y esto antes en GNU Linux lo podemos hacer con una tecnología que desarrolló el, el creador de GNOME, Miguel de Casa, que se llamaba Proyecto Mono, que era una implementación del .NET Framework totalmente libre y que podría montarse en un sistema operativo GNU Linux. Antes lo hacíamos con Mono y algunas herramientas como Mono Developer, pero ahora podemos instalar lo que se llama .NET Core, que es una implementación del framework de .NET precisamente, que es abierta, es open source. Entonces vamos a tomar como requerimiento que para poder utilizar C# con Visual Studio Code van a tener que instalar por lo menos .NET Core, ya sea en Windows, en Linux o en Mac. Bien, yo ya lo tengo instalado. De hecho, no voy a indicar cómo se instala porque en la propia página de .NET Core están las instrucciones para hacerlo en cualquiera de las plataformas. Solo voy a decir que voy a escribir el siguiente comando para crear un nuevo proyecto de consola en .NET Core. Entonces ese comando es .NET Core o .NET, ¿verdad? .NET, perdón. Seguido, a continuación, perdón, coloco el nombre del proyecto. Bueno, tengo que especificarle que es un nuevo proyecto, que es de consola, y este -o es una directiva que le estoy dando para indicar que lo que voy a crear es un proyecto que se va a ejecutar, un proyecto objeto, y luego voy a escribir el nombre del proyecto, que puede ser, por ejemplo, mi primer programa. Con este comando yo estaría creando un nuevo proyecto de consola en .NET Core. Sin embargo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un nuevo directorio que se llame, por ejemplo, .NET. Y en este directorio es que vamos a estar guardando todos nuestros proyectos .NET aquí en Linux. Entonces aquí sí yo voy a escribir mi comando .NET new
console. Hola mundo, le voy a llamar a esto. No tengo. Entonces, con este comando, él me crea el proyecto que se llama Hola Mundo. Podemos ver que me creó una carpeta, se llama Hola Mundo, dentro de mi carpeta .NET. Entonces, le voy a acceder a esa carpeta mediante el comando cd y el nombre de la carpeta, que es Hola Mundo. Entonces, ya aquí dentro, yo voy a proceder a escribir el comando que me va a permitir abrir .NET Core en este mismo directorio, que sería, perdón, Visual Studio Code en este mismo directorio, que sería code. Bien, cuando abro Visual Studio Code, en la parte izquierda yo veo que está aquí el directorio que tengo abierto. Me dice las carpetas que tiene este directorio. Por ahora no la vamos a tocar y me voy a fijar que aquí está un archivo que dice, que señala que tiene extensión C#. Todo programa en C# es aquel que tiene una extensión .cs. Entonces, al abrirlo, vamos a ver que se ha creado una especie de plantilla predefinida de un programa Hola Mundo en C#. Entonces, para probar que todo esto funciona, vamos a presionar Control Backtick, que es la tecla que está al lado del número 1 en el teclado, y nos va a aparecer nuestra terminal. Aquí en la terminal, para poder ejecutar este código, este programa, tenemos que teclear el siguiente comando, que es .NET Run y el nombre del programa, que en este caso es Hola Mundo. De esa manera, le decimos al compilador que queremos ejecutar este programa. Este programa lo único que hace es que muestre el mensaje Hola Mundo en pantalla, no hace la gran cosa. Pero básicamente de esta manera ya ustedes saben cómo pueden ejecutar aplicaciones con .NET Core en Linux. Eso fue una pequeña introducción, no que nos vayamos a centrar mucho en eso. Solo que como acordamos que vamos a ver parte de cómo se trabaja con Visual Studio Code y luego que se acabe esta primera parte, estos primeros 40 minutos, pues vamos a proceder a hacer lo propio ya en Visual Studio con Windows. Entonces, en la clase pasada vimos la estructura básica de un programa. ¿Alguien me puede decir qué representa cada una de las partes que estamos viendo en pantalla? Hello. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, en la clase pasada hablamos cómo está compuesta la estructura básica de un programa en C#. Y esta es una estructura básica de un programa. Si alguien se anima a explicarme qué significa cada una de las partes que estamos viendo en pantalla de ese programa. Voy a intentar. Okay. Al principio dice User System, que él está usando la carpeta del sistema, donde se instala Windows. Namespace es el nombre del programa, el nombre resultado del programa. Y donde dice Class Program, lo que pasa es que el chat necesita empezar utilizando la clase. Es prioritario utilizar la clase para poder iniciar el programa. Bien. ¿Alguien más? Sí, yo puedo decir más o menos cada una de las partes, aunque yo no vi el video anterior. No sé si eso es una limitación o algo. No, claro que no. Puedes decir lo que tú consideras. Ok, Using System significa que está usando las librerías propias del sistema. Namespace Hola Mundo quiere decir que en el proyecto ha creado un espacio que se llama Hola Mundo. A eso tú le puedes poner punto, no sé, punto inicio, y ese es un namespace completamente distinto. Eso es para organizar el programa. Tenemos la clase y tenemos el hilo principal, que es llamado main, que quiere decir este acepta argumentos, un arreglo de argumentos tipo string,
y esto quiere decir que lo primero que el programa va a buscar para su ejecución es ese hilo main. Perfecto, ambos están en lo correcto. Solo que voy a señalar que using es una directiva que le indica al compilador que yo voy a estar utilizando otros namespace, aparte del propio namespace que corresponde a mi aplicación. System es un namespace que contiene varias clases que nosotros podemos utilizar en nuestra aplicación, y precisamente aquí lo estamos exportando a nuestra aplicación, lo estamos trayendo a nuestra aplicación, porque dentro de él existe la clase consola, que la vamos a estar utilizando para hacer entradas y salidas de datos en nuestras aplicaciones en primera instancia. Entonces, todos dijeron lo correcto. La palabra namespace lo que hace es que define un namespace, y todo lo que está va a formar parte de este namespace se va a encapsular dentro de los curly braces del namespace. Y acuerden que dijimos que en la clase pasada, por si alguno no estaba también, que estos curly braces, estas llaves, nos permiten a nosotros delimitar los bloques de códigos en C#. Todo bloque de código, entiéndase, dos o más sentencias que están relacionadas entre sí, deben de estar dentro de estos curly braces, de estas llaves. Entonces, existen bloques con nombre y bloques anónimos. En este caso, este es un bloque con nombre porque este es un bloque que pertenece a un namespace. Pero podríamos tener, como vamos a ver más adelante, bloques de códigos anónimos que no tienen ningún nombre. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero fíjense que también la propia clase se define en base a estos curly braces, indicando que todo lo que se define dentro de los curly braces que delimitan la clase, pues pertenecen a la clase. Esto es muy importante porque puede darse el caso de que ustedes se puedan confundir en algún momento donde tienen que escribir las sentencias. Por eso es importante mantener una sintaxis de indentación, que nos facilite la lectura y la comprensión del código. Por eso ustedes ven que cada bloque de sentencias que se escribe está indentado un espacio hacia la derecha con relación al bloque anterior. Eso indica que todo lo que está más a la derecha de este delimitador que estoy marcando está dentro de él. Y todo lo que está aquí anterior a este, ¿verdad?, está hacia la derecha, pues también está dentro. Y aquí es donde finaliza. Eso es una manera simplemente de leer el programa. Este programa funcionaría si no estuviera estructurado de esa forma. Como quiera funcionaría. Ahora, lo recomendable es que mantengamos buenas prácticas a la hora de escribir el código que permita que otros programadores puedan tener facilidad de entender el código que nosotros hemos escrito. Entonces, si tienen alguna pregunta sobre eso, ya para empezar, si a alguien no le quedó claro o le quedó una duda. Está todo claro, Francis. Perfecto. Podemos empezar. Perfecto, entonces vamos. Bien. Vamos a empezar por lo básico, señores. Vamos a hablar de los comentarios, una parte muy importante de la programación que muchas veces la pasamos por alto. Los comentarios nos permiten a nosotros establecer documentación en nuestro programa que facilite en nuestra comprensión posterior de nuestra aplicación. Y es de vital importancia. Acostúmbrense a documentar su código porque, señores, es muy frecuente que nosotros hacemos un proyecto, estamos trabajando en un proyecto, estamos trabajando en él, entendemos todo, estamos bien claros de todo lo que hace el proyecto, pero dele 2 semanas sin trabajar en el proyecto y luego vuelva a trabajar en él para que usted vea lo mucho que le cuesta entender lo que usted mismo hizo si no lo documentó. Entonces, la documentación es una parte de vital importancia y para eso nos ayudan los comentarios. En C# tenemos comentarios de una sola línea por medio al doble. Perdón. Bien, tenemos comentarios de una sola línea a través del doble. Este carácter se me fue el número ahora. Slash. Entonces, con doble slash yo puedo escribir un comentario en una sola línea. Si yo escribo un comentario, todo lo que yo escribo en esa línea, un comentario en una sola línea,
todo lo que yo escribo en esa línea va a ser considerado un comentario. Pero si yo vengo a una línea debajo, inmediatamente debajo, eso ya no es un comentario. C# lo espera como una sentencia. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Si yo necesito comentar más de una línea de código, existe otro delimitador de comentarios que es el que se forma a través del slash asterisco y termina con slash asterisco también. Asterisco slash, perdón. Esto, lo que yo estoy delimitando entre, vamos a ponerlo acá para que se vea mejor, entre estos dos signos significaría para C# que es un comentario lo que estoy escribiendo. Entonces, como ven, todavía si yo escribo aquí, sigue siendo un comentario. Si escribo debajo, sigue siendo un comentario. C#, la sintaxis de C# por lo regular lo coloca de color verde, los comentarios. Entonces ya saben cómo documentar su código. Por lo regular es aconsejable que usted haga una documentación básica de cada programa que usted hace. Como decir, por ejemplo, empezar el programa diciendo, bueno, este programa hace tal cosa, lo hice en tal fecha. Usted puede abrir ese espacio de comentarios a la hora de iniciar su programa. Por ejemplo, se puede decir programa Hola Mundo. Primer ejercicio del curso de C#. Le puedo poner la fecha, lo que usted quiera, y eso le sirve hasta para que después que usted lo consulte, lo pueda entender mejor. También los comentarios de una sola línea tienen un uso muy frecuente de ser autoexplicativos. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo puedo aquí acompañar una sentencia o un código de un comentario de una sola línea. Por ejemplo, y de esa manera yo hago que la propia sentencia sea autoexplicativa, porque tengo la sentencia y al lado digo qué hace la sentencia. Por ejemplo, aquí escribiría, este es el método principal. Y vamos a maximizar esto un poco para que se vea mejor. Voy a poner la letra un poquito más pequeña. Perfecto. Y eso es cuanto tenemos que ver de los comentarios. Si tienen alguna pregunta de los comentarios, ¿cómo se usan? ¿Para qué sirven? Todo eso está claro. Sí, estaba claro. Bien, pues vamos a ver ahora cómo podemos definir nuestras variables. Perdón, cómo podemos definir nuestras variables en C#. Todos sabemos a esta altura ya que es una variable. ¿Quién me puede responder a esa pregunta? Una variable es un espacio, un espacio en la memoria para almacenar algo. Un valor o una letra. Puede ser en string. Cualquier otro formato. Float. Exacto, Joniel. Si alguien más se anima. Una variable también puede ser un valor que puede estar en variación en cualquier momento. Es algo constante. Hello. Hello, ¿me escuchan ahora? Sí. Bien. Sí, yo lo escucho bien. Está bien. Entonces, en la clase pasada mencionamos que todo programa que creamos de consola en C# tiene por lo menos una clase, la clase principal. Esta clase, por lo regular, puede asumir diferentes nombres, pero casi por convención se le asigna el nombre de programa. Entonces, esta clase representa el propio programa en sí
Y esta clase consta inicialmente de solo un método. Habíamos hablado en la clase pasada de qué eran las clases y de qué estaban compuestas, que estaban compuestas por un estado, que era un conjunto de características que definía la clase, pero también estaban formadas por un comportamiento, que era lo que podía hacer la clase, el conjunto de acciones que la clase puede realizar. Pues esta clase program tiene por defecto un único método, una única acción, que es el llamado método main, que es el entry point de la aplicación. Lo que yo quiera que este programa haga, yo lo voy a colocar dentro del main, dentro de los curly braces, de las llaves que delimitan el método main. Hablábamos en la clase pasada que un método, por si no lo mencioné, lo repito ahora, un método es la representación en un lenguaje de programación orientado a objetos de lo que anteriormente conocíamos como una función. Entonces, los métodos son la manera en la que C# implementa las funciones, por lo que podemos utilizar de manera homóloga ambos términos. A la hora de referirnos a las funciones, podemos llamarlas como métodos y viceversa. A la hora de referirnos a las funciones, podemos llamarlas métodos. Entonces, quiero que quede claro que a partir de ahora me voy a referir a las funciones como métodos, ¿de acuerdo? Para que no haya confusión. Es el mismo concepto. Un bloque de código al cual se le asigna un identificador que puede o no recibir unos valores de entrada y que al final puede retornar o no un valor. Entonces, en este caso, este es un método estático. Habíamos hablado de las palabras reservadas static, que tiene un comportamiento muy peculiar, pero que lo vamos a ver a continuación. Aparte de que es un método estático, bueno, también es un método que devuelve void. Eso quiere decir que no retorna un valor. Es una función que simplemente va a ejecutar el código que está dentro de ella y no va a devolver ningún valor en específico. Entonces, este símbolo que está aquí, que dice main, es el identificador del método. Y aquí entre los paréntesis irían los parámetros que recibe el método. En este caso, este método recibe lo que se llama un array, que vamos a ver más adelante, que es un tipo de dato especial que permite almacenar múltiples valores de un mismo tipo, como veremos en las próximas lecciones. Entonces, básicamente esta es la definición por defecto del método, y aquí dentro solamente tenemos una instrucción, que estamos utilizando el objeto consola, la clase consola específicamente, que está en el namespace system, que tiene un método, una función que se llama writeLine, la cual recibe una string, una cadena de texto, y lo que hace es que toma esa cadena que nosotros le pasamos como argumento y la muestra en la pantalla, como vimos en la ejecución del programa, que a la hora de ejecutar .NET ROM Hola Mundo, nos mostraba solamente el mensaje Hola World, Hello World en pantalla, y ya finalizamos. Entonces, es importante conocer todos estos conceptos de clase, namespaces y todo lo demás, pero vamos a irlos abundando estos términos según vamos avanzando en la clase. De hecho, por las principales razones por las que considero que no es bueno empezar a utilizar un lenguaje de programación como C# para aprender a programar, es porque se necesita tener una serie de conocimientos previos antes de empezar a tirar código. Por eso no empezamos directamente a trabajar con C#, sino que empezamos a trabajar con Saint, que no tenía, nos permitía concentrarnos simplemente en aplicar la lógica de programación a la hora de nosotros solucionar los problemas que se nos presentaban. Como ven, aquí es un poquito más complejo porque tengo que saber qué es un namespace, tengo que saber qué es una clase, tengo que saber cómo se comporta la clase, cómo se comportan los métodos para poderlos utilizar. Pero bien, vamos a encajarnos todo dentro de una pequeñita caja negra donde solamente estamos nosotros y vamos a hacer que todo nuestro programa habite dentro de los curly braces del static void main. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver cómo puedo declarar variables en C#. Bien, en C# yo puedo declarar las variables en un formato específico. Primero, se define el tipo de dato que representa la variable, que va a almacenar la variable, seguido del identificador
o nombre que se le va a dar a ese espacio que se va a reservar en la memoria para almacenar un valor. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos guardar un dato de tipo entero, vamos a utilizar un tipo de dato en C# se llama int, que es el tipo de dato que se utiliza para representar un número entero. Entonces, a continuación, yo colocaría el nombre del identificador. Por ejemplo, edad, por decir algo. Al yo escribir una instrucción en C# debo finalizarla con punto y coma, por si no lo mencioné, eso es muy importante. Bien, de esta manera yo defino una variable entera, pero yo podría declarar una variable también de doble precisión utilizando el tipo de dato doble y decirle, bueno, un número, qué sé yo, precio, un número de coma flotante. Precio, esa es otra variable. Podría también declarar una cadena de texto y decirle, tú vas a hacer un string, que es el tipo de dato que especifica las cadenas de texto. Le voy a decir como identificador, por ejemplo, saludo. De esta manera ya yo he creado, de esta manera ya yo he escrito, he declarado 3 variables. Y esto que está aquí, estas líneas verdes que están apareciendo, significan que esas variables yo las he declarado, pero no las estoy utilizando. Y es así porque simplemente le he dicho al compilador, oye compilador, guárdame un espacio en memoria para guardar un entero. Y cuando yo te diga edad, tú me vas a hacer referencia al valor que yo tengo almacenado en esa posición. Y después le dijimos, mira, también guárdame en memoria un lugar donde yo pueda grabar un número con punto decimal. Y también guárdame un espacio en memoria para guardar una cadena de texto. Eso es solamente lo que hemos dicho. Ahora bien, todavía no le hemos dicho qué queremos guardar. En este caso, para poder asignar una variable es darle un valor. En C# se usa la siguiente sintaxis. Se escribe el nombre del identificador de la variable, el signo de igual y a continuación el valor que le vamos a dar. Por ejemplo, 31, tengo 31, aunque mañana cumplo 32. Debo aprovecharme e irlo colocando hoy por aquí. Ya como es el último día tengo que aprovecharme. Entonces, sí, gracias, no se preocupen. Entonces, vamos a colocar aquí en precio otro valor que sea decimal, vamos a ponerle 55.000.99. Y un saludo, diríamos saludo, que es el identificador de nuestra variable tipo cadena. Y muy importante, entre comillas dobles se delimitan las cadenas en C#. Anteriormente en C podíamos hacerlo con comillas simples, pero aquí en C# es con comillas dobles, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo puedo colocar como saludo, hola mundo, por ejemplo, y punto y coma. Fíjense que hasta que no coloco punto y coma, me marca una línea de error, me dice como que hay un error de sintaxis. Y eso es porque no he escrito el punto y coma. Si yo coloco el cursor encima, él me da un hint, me da una indicación, un hint, con el aspecto negativo que tiene mi sintaxis. En este caso es que me falta el punto y coma. Él me dice el intérprete de C# me dice, oye, estoy esperando un punto y coma y no me lo has dado. Entonces, de esta manera, corregimos ese error. Fíjense cómo yo he declarado 3 variables de diferentes tipos y a esas 3 variables luego les he asignado un valor. Puede hacerse lo que se llama una declaración y asignación simultánea, que sería simplemente a la hora de yo declarar una variable, por ejemplo, tengo otra variable numérica que se llama número, y yo quiero a la hora de declararla asignarle un valor. Lo puedo hacer todo en una misma línea, sin ningún problema. Puedo declararla primero y después asignarle el valor, o puedo declarar la variable y asignarle un valor de manera simultánea, como yo lo prefiero. Entonces, otra cosa que tenemos que tener en claro de las variables es que existe una palabra especial en C# que nos permite crear variables que adoptarán su tipo de dato cuando se le asigne un valor. Esa palabra reservada es la palabra reservada var, de variable.
esta palabra me permite que yo cree un identificador, por ejemplo, voy a llamar un identificador que se llama X, y este identificador solamente va a tener un valor cuando yo lo asigne, por eso no me deja declararlo sin asignarle un valor, me marca error, porque yo no puedo declarar una variable con var sin asignarle, hacer una declaración simultánea. Entonces, por ejemplo, yo digo que esto va a ser un número y ya a partir de entonces ella se va a la variable X se va a comportar como un número. Si yo ingreso un texto, ¿verdad? Se va a comportar como texto. Y esto es muy importante porque esto me puede servir para yo recibir valores iniciales, almacenar valores en una variable que en un principio yo no sé qué valor voy a recibir. Eso ustedes puede que ahora no tenga mucho sentido, pero según vayan avanzando en programación, se van a dar cuenta que esto es una gran ventaja que nos ofrece este lenguaje. Que puede ser que usted esté conectado inclusive a otra aplicación